Saludos amigos, hoy es 13 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón y les hablo desde Israel con las últimas noticias. Zamir aprueba el esquema para la ofensiva en la ciudad de Gaza según la FDI. Las madres de los rehenes se reúnen con la jefa de la Cruz Roja en Ginebra. Y por último, Israel negocia con Sudán del Sur planes de reasentamiento en Gaza. El jefe del Estado Mayor de la FDI, teniente general Eyad Zamir, aprobó el esquema general de la próxima gran ofensiva militar para conquistar la ciudad de Gaza, según un informe de la FDI. El ejército dijo que el concepto principal del plan ofensivo de la FDI en Gaza fue discutido durante una reunión que Zamir mantuvo esta mañana con el Foro del Estado Mayor, junto con otros oficiales y representantes del Shin Bet. Durante la discusión se presentaron las acciones de la FDI hasta el momento, incluida la ofensiva en el área de Zeitún que comenzó ayer. Esto lo confirmado que las FDI han comenzado nuevas operaciones en el vecindario de la ciudad de Gaza. Además, se presentó y aprobó el concepto principal del plan para los próximos pasos en la franja de Gaza, de acuerdo con las directivas del liderazgo político, dice la FDI, refiriéndose a la ofensiva ordenada por el gobierno contra Hamás en la ciudad de Gaza, que no está previsto que comience de inmediato. Según se informa, Zamir se había opuesto al plan de tomar el control de la ciudad y recientemente se había enfrentado con el ministro de Defensa, Israel Katz. Las FDI afirman que Zamir en la reunión enfatizó la importancia de mejorar la preparación de las fuerzas y la preparación para el llamado a la reserva, el tiempo que realiza ejercicios de actualización y brinda respiro a los soldados antes de las próximas misiones. Esto es lo último que hay hoy en día en el tema de Gaza. Como ven, hay entradas esporádicas y ataques esporádicos, pero todavía no se ha hecho una entrada masiva. Ahora miren, yo les quiero comentar algo que sale de los periódicos en el día de hoy, y es sobre esta reunión de las madres de los rehenes que se reúnen con la jefa de la Cruz Roja. Les traigo esto para que ustedes vean desde dentro el sentir de esas madres, de esos padres, de esos hermanos, de esas esposas, para que vean ese sentido que nadie se lo va a contar en ningún periódico del mundo, porque primero que no lo conocen y segundo que es algo que miren que no es noticia, pero yo se lo quiero comentar para que ustedes sean conscientes de ello. Ellos dicen que sentimos que la hemos tocado a la jefa de la Cruz Roja en el corazón. 4 madres de rehenes retenidos por terroristas palestinos en Gaza se reunieron el martes con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spolayaric, en la sede de organización en Ginebra. Durante la reunión, cada una de las 4 madres entregó una carta a Spolayaric con la esperanza de que jamás permitiera a los representantes de la Cruz Roja entregársela a los rehenes. Como madres, queríamos expresar nuestros sentimientos sobre nuestras preocupaciones por nuestros hijos y lo urgente es hacer todo lo posible para contactarlos y darles la carta para que tengan esperanza, dijo a la AFP Vicky Cohen, madre del soldado cautivo Nimrod Cohen. También estuvieron presentes Silvia Cunio, madre de los rehenes David y Ariel Cunio, 2 hermanos, Galia David, madre del rehén Ebeitar David, y Meirav Gilboa Dala, madre del rehén Guy Gilboa Dalal.
Salimos de allí con la sensación de haberle tocado el corazón a esta señora, declaró Meirat Gilboa Dalal en un comunicado publicado a través del foro. Nos fuimos con la sensación de que algo podría pasar. El médico Haggai Levin, jefe del equipo del foro de salud, efectivamente mantuvo posteriormente reuniones separadas con la jefa de la Cruz Roja y con el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, e indicó en el foro: acordamos la urgente necesidad de liberar a todos los rehenes de inmediato y exigir un alto el fuego permanente, escribió el director del estamento de salud. Esta pesadilla debe detener. Levin entregó a Spolacharik y a Ghebreyesus un informe sobre la iniciación deliberada de rehenes, la inacción deliberada de rehenes, escrito por los expertos de salud del foro, así como el libro La enfermedad del hambre, en el que médicos judíos recluidos en el gueto de Varsovia durante el Holocausto escribieron sobre los efectos de la inanición allí. Además, según el foro, Spolacharik recibió también un informe del Ministerio de Salud publicado el martes sobre el abuso sufrido por 12 rehenes que fueron liberados a principios de este año, así como una recopilación de informes médicos que enfatizan la necesidad de intervención médica urgente y visitas de la Cruz Roja para los rehenes. La Cruz Roja ha reiterado su llamamiento para que se le permita acceder a los rehenes y afirma que está preparado y dispuesto a llevarles medicamentos, alimentos y noticias familiares, aunque la Cruz Roja mantiene un diálogo constante con todas las partes, no participa en ninguna negociación. La Cruz Roja renovó su demanda de visitar a los rehenes después de que Hamás y la Yihad Islámica Palestina publicaran imágenes de los rehenes de Eviatar David y Ron Bratlavsky, respectivamente, mostrando a ambos demacrados. Galia David dijo que no quería ver el vídeo de su hijo, a quien se le podía ver en el túnel subterráneo cavando un agujero que, según él, temía que fuera su tumba. No quería ver este vídeo porque temía que me destrozara. Sé que debo ser su voz. Sé que debo seguir hasta que regrese, declaró en una reunión con la Asociación de Corresponsales de la ONU. Estamos preocupados todo el tiempo que nuestros hijos están en las mazmorras de Gaza. Tenemos mucho miedo de que la guerra continúe. Sabemos por los rehenes liberados que los terroristas de Hamás son aún más crueles con ellos durante los combates. Los maltratan aún más. Así que sin duda les afecta y afecta a nuestros hijos, declaró Cohen a la AFP. Luchar no es la solución. La única solución para traer a Nimrod y a los demás rehenes a casa es poner fin a la guerra y firmar un acuerdo. Necesitamos que el mundo presione a Hamás y también al gobierno de Israel. Dijo: necesitamos presión de ambas partes. Nimrod Cohen, Guy Gilboa Dalal, Eveitar David y Ariel David Curino se encuentran entre los 20 rehenes y se cree que aún estás vivo. Todos ellos jóvenes secuestrados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre que desencadenó la guerra de Gaza. Grupos terroristas en Gaza también retienen los de al menos 20 cautivos cuya muerte fue confirmada por las fuerzas de defensa de Israel. Se cree que 20 están vivos y existe gran preocupación por el bienestar de otros dos, según informaron funcionarios israelíes. Hamás también retiene el cuerpo de un soldado de la FDI muerto en Gaza
en el 2014. Ya ven la forma de los sentimientos de esta familia que le piden tanto a Hamás como al gobierno de Israel que acaben con esto. Yo me puedo poner en el lugar de sus familiares, pero no es cuestión de dar todo por nada o dar todo por traer los rehenes. Tiene que haber alguna contrapartida. Hay mucha gente en este país que dicen no queremos contrapartida, queremos que acabe la guerra y nos entreguen los rehenes y salir de Gaza, dejando la mitad del trabajo sin hacer. En fin, esto es lo que se respira. Y por último, lo que les quiero comentar es que Israel negocia con Sudán, Sudán del Sur, planes de reasentamiento en Gaza. Israel está en conversaciones con Sudán del Sur sobre la posibilidad de reasentar a los palestinos de la Franja de Gaza en el país del este de África. Confirmaron The Associated Press en un informe el martes por la noche que 6 personas familiarizadas con las discusiones. El acuerdo entre Sudán del Sur e Israel podría ayudar a los dos países a construir lazos más estrechos, agregó el informe. Los funcionarios de Sudán del Sur informaron sobre las conversaciones a Joe Slavik, quien es el fundador de una empresa de lobby estadounidense que trabaja con la nación africana, y luego agregó que una delegación israelí planea visitar el país por la posibilidad de establecer campamentos para los palestinos que deseen evacuar el país o la Franja de Gaza. Edmond Yakani, quien dirige una organización de la sociedad civil en el país, dice que ha hablado con funcionarios de Sudán del Sur sobre las conversaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Sudán del Sur visitó Israel la semana pasada. El ministro de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur, Monday Kumba, visitó Israel y Judea y Samaria. La visita fue organizada por iniciativa del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, con la participación del director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tzachi Dixon, y el viceministro Sharem Haskel. Los vínculos especiales entre Israel y Sudán del Sur comenzaron incluso antes de la declaración de independencia del país en el 2011. Israel desempeñó un papel fundamental en el apoyo a Sudán del Sur en su lucha por la independencia. Fue uno de los primeros países del mundo en conocerlo como Estado soberano, lo que propició estrechas relaciones bilaterales. Y miren, para terminar, yo les quiero comentar una noticia muy pequeñita que ha salido por ahí, pero que ustedes no la van a ver. Y yo se las quiero contar. Y dice que las organizaciones de la ONU, la UNOPS y la UNWFP, confirman que el 95% de camiones de ayuda humanitaria que entró en Gaza fue interceptado y no llegó a su destino. Lo que callan es que esas intercepciones en su mayoría son por parte de terroristas armados que impiden el paso de ayuda a los civiles. Eso no se lo van a contar, pero se los cuento yo, para que sepan qué es lo que pasa con esa ayuda humanitaria que entra, con esas propagandas que hacen en todo el mundo, tanto la ONU como Hamás y como los países europeos que se las tragan entera y empiezan a enviar para que se lo lleve Hamás. En fin, nada nuevo en el horizonte. Esto es todo por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Bachilón, les hablo desde Israel. Un cordial saludo, les envío un cordial saludo a todos ustedes.